Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre felices, siempre contentos. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Guarda tus fundas, que Arroz La Garza te trae una funda de premios. Compra tu funda de Arroz La Garza en cualquier presentación. Regístrate enviando una foto del código por WhatsApp al 809-390-9200 y ya estás participando. Arroz Premium La Garza. Definitivamente el mejor arroz dominicano. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal. Menos plástico, más vida. Muy buenas tardes, este es un nuevo episodio de Side by High con el doctor Lester Bonilla y una servidora Grace Ejaime. En este episodio vamos a hablar de mitos y realidades del cannabis, porque hay muchas cosas que la gente entiende que es cannabis no, sí, y no es bastantes cannabis. Cosas que hay que aclarar, mitos y realidades que vamos a discutir en el día de hoy acerca del tema del cannabis medicinal. Por ejemplo, una de las primeras preguntas así, y algo que la gente tiene esa noción al hablar de cannabis ¿es verdad que el cannabis es la panacea para todas las enfermedades existentes? Bien, aunque el cannabis tiene injerencia en controla muchas funciones de nuestro organismo por el sistema endocannabinoide que poseemos, o sea, regula muchas funciones que está en todo el cuerpo, los receptores de cannabinoides. Sin embargo, hasta la fecha del día de hoy, no se ha estipulado científicamente que el cannabis cura alguna enfermedad. Sin embargo, maneja síntomas de muchas enfermedades. No es la panacea porque ningún medicamento lo es, pero sí funciona para manejar muchos síntomas que quizás otros medicamentos que están disponibles actualmente en la farmacopea normal, quizá por la variedad de los efectos indeseados que producen, pudiera ser una alternativa el uso del cannabis. Es cierto que, y esto es una pregunta que me han hecho varias amigas, ¿es bueno para la endometriosis? Claro. De hecho, cuando se introdujo el cannabis en la medicina occidental en el siglo XVIII por un médico inglés, Genesi, apellido Genesi, de Inglaterra, cuando él trae la medicina que practicaban los hindús en la India, la introduce a Inglaterra como el cannabis como parte de la práctica clínica de la época. La reina de Inglaterra utilizaba cannabis para tratar su endometriosis. Oh my God. Sí, eso está en la historia. Es una de las enfermedades que realmente el cannabis brinda. Hay evidencia científica de que funciona para la endometriosis. Y, por ejemplo, otra pregunta que también y algo que han inclusive, ¿cómo se dice? Aseverado, que dicen que es así. ¿Es cierto que el cannabis puede ser una droga para saltar a otro tipo de drogas? O sea, ¿es la puerta para otro tipo de sustancias que no necesariamente son beneficiosas para la salud? ¿Es cierto que el cannabis abre la puerta para otras drogas? Escucha la respuesta que te voy a dar. Sí y no. No es el cannabis la puerta de entrada. Es la ilegalidad del cannabis la puerta de entrada. Porque cuando tú vas a un colmado a comprar una cerveza, tú vas a comprar una cerveza. El colmadero no va y te ofrece un trago de Clerén. Claro. ¿Por qué?
porque es totalmente legal que usted vaya al colmado y compre una cerveza, una bebida alcohólica. La ilegalidad del cannabis es que hace que haya disponibilidad de otras drogas, porque cuando tú vas al dealer a comprar cannabis, él te dice, no tengo cannabis, pero tengo esto, tengo crack, tengo cocaína. A él no le interesa que tú consumes cannabis para uso médico, para uso recreativo, como sea, no le importa, a él le importa vender. Entonces está demostrado que es la ilegalidad que hace que sea supuestamente una entrada a otras drogas. De hecho, el cannabis se utiliza como un exit drug para tratar pacientes. En Estados Unidos hay muchos programas pilotos de tratamiento de pacientes con adicción a los opiáceos, a la heroína, que es un opiáceo, y a otras drogas, al tabaco. Hay bastante evidencia de que el hemp, el CBD, ayuda a las personas a eliminar el vicio del tabaco. La nicotina es muy adictiva. Sin embargo, con el hemp ha habido muchas personas que dejan de usar nicotina. Con cannabis hay gente que ha disminuido el consumo de los opioides. En los Estados Unidos, en estados como Texas, 38% disminuyó el consumo de opioides cuando se legalizó el cannabis de uso médico. O sea, donde quiera que el cannabis sea legalizado, han bajado el consumo de otros problemas, porque de hecho el problema de los opioides en Estados Unidos es un problema de salud pública. 37 personas mueren diariamente de sobredosis de opioides en los Estados Unidos. Y otra pregunta que también han hecho varias personas, y creo que eso es parte también del mito. ¿Es cierto que hay sobredosis de cannabis? Bueno, farmacológicamente hablando, para una persona morir de una sobredosis de cannabis, más fácil muere de la cantidad de flores que le caen en la cabeza si es la cantidad que tiene que consumir. O sea, es tanta la cantidad que tiene que consumir que más fácil te mata si te cae en la cabeza la bolsa que lo que tú consumes. 9 gramos de THC es lo que una persona necesita para una DL50. DL50 se denomina como la dosis letal en el que 50% de las personas que la consumen pueden morir. Sin embargo, en 4.000 años de historia registrada, hasta la fecha de hoy, ningún ser humano ha fallecido por consecuencia de sobredosis de cannabis. Una cosa es sobredosis y otra cosa es una persona que fumó demasiado, consumió demasiado cannabis, anda manejando y tiene un accidente. Esas son cosas muy diferentes. Ahora bien, como sobredosis, hasta la fecha de hoy, nadie ha muerto con sobredosis de cannabis porque es muy alta la dosis y por la vía de administración del cannabis es muy difícil farmacológicamente de conseguir esa concentración en la sangre de esa cantidad de THC. Y por ejemplo, tú sabes que hay una famosa película que hay por ahí, que ya hablamos de eso en el episodio anterior, de que a raíz de que salió esa película, basada en un hecho de un joven que mató a una muchacha y después se supo que el joven era esquizofrénico. Sí, sí. ¿Desarrolla el consumir cannabis algún tipo de locura? Mira, eso es un tema bien... Se ha estudiado el cannabis por mucho tiempo y se ha visto que realmente pacientes con predisposición a esquizofrenia, a trastornos bipolares, a trastornos mentales, no son candidatos a recibir ciertas dosis de cannabinoides. O sea, se utiliza cannabis en esa persona, pero se utiliza más CBD que THC o ciertas dosis muy mínimas de THC porque se ha visto que hay una relación entre el consumo de THC y quizá la llegada de alguna enfermedad mental, si hay una predisposición genética o familiar en la persona. Ok, o sea que, por ejemplo, no es lo mismo tú consumir cannabis médico que un cannabis ya que venga con THC, que un más grado de THC. Para nada. que Las dosis que se utilizan en el cannabis medicinal son dosis muy controladas, muy bajas. Las dosis que tú ves en el mundo recreativo son exageradamente altas. O sea que es una diferencia abismal. Cuando tú tienes un cannabis medicinal controlado, tú tienes dosis que para una persona es un producto que si se usa sabiamente no va a traer ninguna consecuencia.
Y en el caso, por ejemplo, de las personas que practican deporte, se ha dicho que el consumir cannabis no va asociado con la realización de deporte, porque le pone a la gente haragana, que pone a la gente en poca disposición, inclusive de estudiar, que merma la capacidad cognitiva de las personas. ¿Es cierto eso? La mayoría de los atletas que han salido a la luz, que han consumido cannabis, son exitosos en su carrera. Por ejemplo, Usain Bolt, el corredor jamaiquino, confesó que él ha utilizado cannabis y es el corredor más rápido del mundo. Oye, eso. Eso va a depender. Si tú consumes un cannabinoide o un cannabis que tenga mucho cannabinol, por ejemplo, que es un cannabinoide que tiende a producir sueño, a producir relajación muscular, y quizá ese no sea beneficioso para un atleta. Pero tú tienes otro cannabinoide como es el CBD o el THC en dosis adecuada que te puede generar un boost, o sea, te puede generar mejor desempeño, quizá físico. Okay. No se ha demostrado que realmente ayuda físicamente, pero de que te mejora el dolor muscular, te relaja la musculatura y te relaja la mente, evidentemente lo hace. Que para atletas, por ejemplo, Claro, de alto rendimiento, corredores, beisbolistas, y eso es sumamente beneficioso. Mira, Grandes Ligas, ahora mismo la MLB aprobó ya el uso de productos de CBD, inclusive como parte de sus sponsors. Ya la Major League Baseball recientemente aprobó el usar sponsors a la industria del CBD, que es legal en los Estados Unidos. No lo hacen con el THC porque aún a nivel federal todavía es ilegal, pero una vez que eso pase, que está pronto a pasar, va a ser una industria igual que cualquier otra. Claro. Y va a apoyar, y los atletas son de primera línea que van a... ¿Produce dependencia consumir cannabis? Lamentablemente, todo en la vida tiene un riesgo de dependencia. Hasta el celular que usamos en nuestras manos es una herramienta de trabajo muy buena, pero somos dependientes del celular. Bebemos café a diario, somos dependientes del café. El cannabis, es muy importante aclarar esto. El uso médico del cannabis, como las dosis de THC son muy bajas, el riesgo de una adicción son muy bajas, inferiores a un 3-4%. En el uso recreativo, la incidencia de la dependencia del cannabis o un cannabis use disorder, como se llama, es de un 9.5 a un 10%. Esa es la estadística. En cannabis recreativo. En cannabis uso médico, no. Se ha visto que hay una relación directa entre la adicción y la cantidad de THC. O sea, mientras más THC tú consumes, más fácil tú puedes entrar en un cannabis use disorder, que es el 10% de las pacientes que consumen cannabis, de las personas que consumen cannabis de uso recreativo. Uso médico, muy baja la dosis, la influencia, muy baja. Países como Canadá, que tienen ya 3 años con cannabis en uso médico, extremadamente muy raro eso de un problema de adicción al cannabis. Comparada con los opioides, es abismal la diferencia. Tú te haces adicto a los opioides con 15 días de usar opioides. Y los efectos secundarios que tiene también son terribles. Ahora bien, en adolescentes se ha demostrado que si el uso de cannabis, sobre todo de THC, comienza en la adolescencia, las posibilidades de que esa persona tenga un cannabis use disorder o una adicción al cannabis es de un 40%. O sea, 4 de cada 10 adolescentes. Por eso es que nosotros predicamos que el cannabis no es para personas menores de 20 años. Se ha demostrado que el desarrollo cerebral de un ser humano se completa hasta los 20, 21 años. Por ende, no se recomienda el uso de THC en personas menores de 21 años. Y, por ejemplo, se usa en varias, está ya científicamente demostrado y se está aplicando para cierto tipo de cáncer. Pero es cierto que
controla o disminuye lo que son los vómitos, las náuseas para pacientes que de quimioterapia, que estén recibiendo quimioterapia y necesiten algo que les alivie con esos síntomas producto del tratamiento de la quimio. Claro. Yo que trabajo en un centro donde atiendo muchos pacientes con cáncer, aunque no directamente con la quimioterapia, sino yo soy anestesiólogo y yo tengo que dormir pacientes que van a ser sometidos a un procedimiento que o van a ser operados de cáncer o van a colocarle un puerto de quimioterapia. Yo converso mucho con los pacientes y les pregunto, ¿cómo le ha ido con la quimio? ¿Cómo le ha ido con el proceso? Tú sabes que hacer empatía con los pacientes es importante. Y esos pacientes a veces de cáncer, tú te compadeces de ellos y uno a veces se mira en el espejo y ve, wow, Dios mío, gracias, porque hay mucha enfermedad, hay mucho cáncer. Y yo veo una persona de mi edad con cáncer. Y estamos en esa conversación y me doy cuenta de que realmente aquí en República Dominicana la gente está sufriendo mucho porque no tienen una alternativa para manejar náuseas y vómitos. Casi la mitad de los pacientes que yo le pregunto cómo le ha ido con la quimioterapia me reportan, doctor, bajé de peso, no comí, eso te quita el apetito, eso es terrible, eso es terrible, terrible. No me puede describir la náusea, el malestar que da, se le cae el cabello al paciente. Con cannabis tú puedes tener un paciente con buen apetito, con buen ánimo, feliz, porque para nadie es un secreto. Para nadie es un secreto que el cannabis aumenta la serotonina en el cuerpo y por lo menos aumenta la felicidad. Y un paciente que te va a enfrentar mejor la enfermedad con dosis médica de un producto que va a ser de uso médico, que tiene una regulación y que tiene pocos efectos secundarios a las dosis que la vamos a utilizar en esos pacientes. Está demostrado que realmente funciona en esos tipos de pacientes. Y es cierto que causa deformaciones en los bebés para aquellas personas que, por ejemplo, usan fumar estando embarazadas, aunque obviamente entiendo que no es la mejor manera de consumir, ¿no? Pero ¿es cierto eso que causa deformaciones? De hecho, en ciertas culturas se encontraron que en las embarazadas utilizaban el cannabis para controlar las náuseas y los vómitos. No. En ciertas culturas, pero sin embargo los organismos internacionales de cannabis no recomiendan el uso de cannabis en embarazadas porque todavía no se ha demostrado qué efecto tiene a nivel del feto, pero realmente hasta ahora no ha habido ni ha sonado ninguna malformación congénita o genética por el uso de cannabis en embarazadas. O sea, no he escuchado nada sobre ese tema. Son vagos, criminales, las personas que usan cannabis. Bueno, hay mucho estigma con eso de que el cannabis y tal relacionado quizá el hecho de que sea ilegal. Cuando el alcohol fue ilegal, ahí es que radica cuando el todo. alcohol fue ilegal en la época de los 20, o sea, fue una de las épocas más violentas de la historia de los Estados Unidos. Tú ves en las películas cómo salían los Al Capone y su banda con ametralladoras en los vehículos disparándose con los federales. O sea, eso que se ve en la película, eso es real, eso pasaba de verdad. O sea, y el alcohol hoy en día es un producto que se entiende como que, wow, eso es algo tan normal. Normal. Y de hecho, el alcohol es uno de los escapes sociales mejores que hay. Cuando tú te vas un fin de semana con unos amigos y te bebes una cerveza en un bar, eso no tiene precio. Cuando tú compartes con un familiar un trago moderadamente, claro, evidentemente. En el caso del cannabis es el estigma social que existe. Al contrario, yo creo que todo el que ha consumido cannabis y ha visto a las personas que consumen cannabis, el cannabis es todo lo contrario. Te hace un ente social. Hay un video de Snoop Doggy Dogg, no sé si tú lo has visto. No. Que él menciona, dice, tú pones a 100 personas, a 10 personas que se odien entre ellos, y tú le das alcohol, y de ahí van a salir peleando. Tú pones 100 gente que se odien entre ellos, y tú le das cannabis y se salen tirando selfies,
Claro. Y riéndose de ahí. O sea, él dice eso, él es un consumidor de cannabis recreativo, pero yo entiendo que la evidencia muestra que realmente todo lo contrario. El cannabis no te pone violento. Evidentemente, si tú eres violento y tú consumes cannabis, tú vas a seguir siendo violento. Claro, porque ya hay una predisposición en ti de ira, de violencia. ¿Es correcto, Lester, mezclar cannabis con alcohol? No, para nada. El cannabis hay que tener mucho cuidado con cualquier sustancia que se mezcle, porque, y más el alcohol que se metaboliza en el hígado, todas las sustancias que se metabolizan en el hígado pueden aumentar su concentración cuando se consumen conjuntamente con cannabis. Y el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, y a eso tú le sumas cannabis, eso es una combinación muy peligrosa, una bomba. O sea, yo no recomiendo a nadie que consuma alcohol con cannabis, de ninguna manera. Para personas que, por ejemplo, llevan algún tipo de tratamiento, ¿se puede combinar el cannabis con algunos medicamentos? Claro, de hecho, el cannabis se ha estipulado que no es realmente una monoterapia. Realmente es un coayudante en ciertas condiciones. Pacientes con un dolor crónico, el cannabis no viene a sustituir los medicamentos, viene a ayudar a... Como complemento. Claro, porque la tendencia de lo polimodal, es el término médico, atacar un problema de varios puntos. Eso es lo que está en la medicina, o sea, usar varias moléculas, varios medicamentos para atacar una enfermedad. Conjuntamente esos medicamentos se potencializan. El cannabis para las convulsiones en niños se utiliza como terapia coayudante conjuntamente con los anticonvulsivantes que se utilizan. En terapia para la esclerosis múltiple, para Parkinson, para Alzheimer, se utiliza conjuntamente con los medicamentos que se utilizan, antidepresivos, se utiliza en pacientes con estrés postraumático o PTSD, de Post-Stress Disorder, se utiliza conjuntamente con a los ansiolíticos. Claro, las dosis se ajustan porque el cannabis aumenta un poco la concentración de esos medicamentos. O sea, por ende hay que reajustar las dosis de los... Por eso es importante que el cannabis de uso médico no es algo a lo loco, tiene que ser con prescripción o seguimiento de una persona, claro, especialmente que sea médico, que conozca las moléculas, que te pueda guiar, orientar acerca de cómo consumir cannabis para tratar tus síntomas de enfermedad. Para la siguiente pregunta voy a recomendar nueva vez el documental With the People. Es un documental muy completo, pues muestra una realidad que se vive acerca de los niños que sufren tanto epilepsia como también otro tipo de trastornos. ¿Ayuda el cannabis con la epilepsia? Claro. Epilepsia refractaria, síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut. Hay ciertos pacientes, sobre todo los pediátricos, que no responden a los anticonvulsivantes normales que hay y tienen que usar otra cosa. El cannabis ha venido a solucionar ese problema. Es increíble cómo el cannabis, el CBD, sobre todo el cannabidiol, en dosis altas, realmente las dosis son extremadamente altas, totalmente controlan las convulsiones en los niños. Y en el caso, por ejemplo, del asma y las afecciones respiratorias, es cierto que hay mucha gente que piensa eso. Es cierto que el cannabis aumenta el riesgo de sufrir un ataque de asma o ataques o infecciones respiratorias. Mira, una cosa es la molécula en sí o el fármaco y otra cosa es la vía de administración. Si yo te digo que fumar cannabis para un paciente asmático no es la mejor forma de consumir cannabis. Fumar no es la mejor forma de consumir cannabis para nada. Esos pacientes se benefician más de otra vía de administración, como la vía oral, la vía sublingual o la vía transdérmica. Okay. Porque la vía respiratoria, aunque se puede vaporizar, el cannabis se usa vaporizado, pero es un paciente que tiene predisposición en su vía respiratoria. El vapor tiene una temperatura, irrita la vía respiratoria parcialmente, entonces no es una vía recomendada para esos pacientes. Ahora bien, de que el cannabis sí produce broncodilatación y que puede mejorar el asma, evidentemente sí, pero la forma de consumo para ese paciente que más le beneficiaría
sería la forma oral. Es bueno agregar otro mito que la gente casi siempre no sabe. El cannabis no solamente se fuma. La gente cree que el cannabis nada más se consume por vía respiratoria, o vaporizado o fumado. El cannabis se utiliza por vía oral, por vía sublingual, por vía rectal. Gota, tú dices, sí, bueno, hay supositorios, ¿no? Sí, claro. No es una vía muy usada. Claro. Pero existe. Existe la vía transdérmica. Es bien compleja esa vía de administración, porque cada vía de administración tiene un comportamiento diferente, totalmente diferente. Por ejemplo, podemos hablar después en un programa sobre eso, sobre las vías de administración, y podemos discutir cada una de ellas. Claro. Pero te voy a comparar, por ejemplo, tú consumes cannabis vaporizado, tú tienes el efecto en segundos, 15, 20 segundos, 1 minuto, efecto rápido. Duración, 2 horas y media, 3 horas. Pico, 1 hora, 1 hora 30. Oral es diferente. Oral, el periodo de latencia, o sea, el periodo donde aparecen los efectos, 1 hora, 1 hora 30, 2 horas. El efecto pico, 3, 4 horas. El efecto total, 6, 7, 8 horas de duración. O sea, las dosis son menos. Cuando tú consumes cannabis oral, las dosis son 1/3 más bajitas, porque el cannabis se absorbe 100%. Cuando es por vía respiratoria se absorbe apenas depende si es vaporizado, un 90, un 80%. El otro 20% se pierde. Por eso hay gente que dice que el cannabis oral es más potente. Ya. Y realmente es más potente porque hay una molécula que produce el hígado del THC que atraviesa más rápido la barrera hematoencefálica, por ende se une más a los receptores CB1 en el cerebro y produce mayores efectos psicotrópicos. Con oral estamos hablando, por ejemplo, los edibles, la famosa el gomita, aceite, las tinturas, todo lo que es por la boca, todo lo que es por la boca. Todo eso es la vía oral. Entonces, otra de las preguntas, ¿verdad?, que tenemos para ti en esta tarde ¿es cierto que produce derrames cerebrales, ataques cardíacos, el consumo de cannabis? Hay mucha gente que asocia eso, por ejemplo, o sea, que se aumenta el ritmo cardíaco, dependiendo, volvemos a la clase de consumo, ¿no? Sí, sí. Hay gente que asevera eso, o sea, que dice, no, es que yo, cuando lo consumo, el corazón se me pone rápido. Definitivamente, el THC, hay dosis que hay que en pacientes cardiópatas, pacientes con arritmias cardíacas, pacientes con stent cardíaco, con enfermedad coronaria. Hay que tener cuidado con la cantidad de THC. Por eso es importante, como vuelvo y te reitero, la guía de un médico. Claro. Porque yo como médico sé a qué punto yo puedo tratar a un paciente, qué cantidad de THC ese paciente me va a tolerar con su problema de base. Si lo que yo estoy dando, aquí es riesgo-beneficio. Si el cannabis para ese paciente conlleva más riesgo que beneficio, es mejor no utilizarlo. Por eso es importante saber que el cannabis no es para todo el mundo. O sea, lamentablemente hay personas que por su condición médica, porque no toleran bien el cannabis, simplemente no lo toleran, no les funciona. Y por eso, como tú dices, es muy importante una guía médica, una mano que esté ahí. Consumir cannabis no es tú ir a un dispensario y comprar, dame cannabis, eso no es así. Hay 3.600 diferentes strains, le dicen strain, pero el término correcto es quimobars, que son quimiotipo, es el término quimiotipo de cannabis. O sea, tú para usar un cannabis para ciertas enfermedades, tú buscas un perfil de cannabinoides y de terpeno que tenga ese tipo de cannabis en específico. Tú a un paciente para tratar un trastorno del sueño, a ti no se te va a ocurrir nunca darle una sativa. Claro. O a un paciente que tiene un problema de fobia social, tú le vas a dar una índica. O sea, cada perfil de cannabinoides se utiliza en específico para tratar un síntoma, una enfermedad. Ahí que está la ciencia de la endocannabinología.
Por eso la parte médica del cannabis es muy importante. Es muy importante. Eso se estudia y se aprende. Y por eso es muy diferente el uso del cannabis medicinal al uso del cannabis recreativo. Son muy diferentes. Cuando usted va a un dispensario a comprar cannabis medicinal en los Estados Unidos, usted va con una receta de un médico. Y usted va a comprar un producto que el médico le indicó específicamente para que usted lo utilice como el médico le dijo. Exacto. Lo que pasa es que el consumo recreativo y el medicinal se han entremezclado uno con otro y la gente cree que consumir cannabis, tú ir a comprar cannabis y fumártelo y ya, y eso no es así. Porque ese no es el objetivo. El objetivo es tratar una enfermedad. Correcto. O un problema. Yo quiero ayudarte con el cannabis. Yo no quiero crearte una dependencia, un vicio con el cannabis. O un daño. O un daño a tu salud. Exacto. Acuérdense que el objetivo al final, como médico, ¿qué es lo que yo quiero? Dar salud. Y usted como persona, ¿qué es lo que está buscando? Su salud. Bienestar. Bienestar. Exacto. Hay una enfermedad que se ha dicho por ahí que es que el cannabis que hay tratamiento para esa enfermedad. No se sabe, o sea, no sé qué tan avanzado está eso actualmente. Pero es cierto que el cannabis puede ser una esperanza para personas con Parkinson. Sí. Está requete comprobado que el sistema endocannabinoide tiene que ver con todo lo que tiene que ver con movimiento y musculatura. Hay receptores endocannabinoides en todas las áreas donde tiene que ver con movimiento y con equilibrio. En pacientes con Parkinson, aunque no mejora 100% los movimientos, pero mejora la agitación de los pacientes. Recuerden, el cannabis no cura hasta el día de hoy enfermedades, pero las mejora. El objetivo de nosotros es buscar mejoría en lo que ya yo tengo, sobrellevar la enfermedad mejor, tener mejor calidad de vida. Esto es lo que ofrece el cannabis, mejor calidad de vida a las enfermedades que yo tengo. Y en el caso, por ejemplo, de enfermedades de tipo nervioso, aparte del Parkinson, vamos a depresión, por ejemplo, ¿el cannabis puede ser una esperanza para esas personas con depresión? Faltan más y evidencia. Personas, por ejemplo, que tengan trastorno del sistema nervioso. Claro que sí, totalmente. De hecho, la mayor cantidad de receptores de endocannabinoides están en el cerebro. La gran mayoría de los receptores CB1 están a nivel cerebral, en todas las áreas del cerebro están. Es que el sistema endocannabinoide regula todo. Oye, pero es increíble, con tantos beneficios y para tantas que la cosas gente, que todavía más adelante la gente vamos a hablar del sistema endocannabinoide en el próximo programa. Pero para que tú tengas una idea, el sistema endocannabinoide es el control master del organismo. O sea, tú tienes el cerebro que controla todo, pero el sistema endocannabinoide está por encima del cerebro. Controla todas las funciones del organismo. Es un sistema regulador. Es como que tú tuvieras un sistema de automatización en tu organismo y el autorregulatorio. Eso hace el sistema endocannabinoide. Es cierto que ayuda para la creatividad, con muchos publicistas. Para nadie es un secreto que en el Renacimiento, en Francia, la mayoría de los artistas consumían cannabis. Ya. No, para nadie es un secreto que la mayoría de los artistas, de los músicos, de los que tocan jazz, de los rock, consumen el rock and roll, está ligado al cannabis. Hay cierto aspecto, yo como médico, hay que separar un poco lo que es la ciencia y la parte de religión, pero yo que tengo influencia de la parte religiosa, yo fielmente creo que donde termina la ciencia, comienza la religión, ahí se unen. El cannabis tiene que ver algo también como espiritual. Es un punto claro. Tiene que ver algo con algo espiritual. Yo no sé qué carajo es, pero... De hecho, en algunas culturas le dicen la hierba santa, bueno. O sea, y la usan para situaciones específicas, inclusive para retiros. Hay retiros donde se usa el cannabis como forma de inducir a un cierto tipo de relajación y mucha gente la usa también para meditar, inclusive. Mira, el concepto de salud, para mucha gente, la gente cree que salud es curar una enfermedad. Pero yo creo que el concepto de salud es un poquito más amplio. ¿Qué es salud? Bienestar.
Exacto. Si para ti el bienestar es tú irte a una playa, a respirar aire puro, a alejarte de la ciudad, eso es salud, a recrearte, tú te estás dando salud, porque eso te va a crear un impacto en tu vida y te va a generar un efecto en tu cuerpo. Entonces lo importante, la parte de mente, cuerpo, eso está totalmente engranojado. Claro, entrelazado. Y yo entiendo que el cannabis actúa tanto a nivel mental como a nivel del cuerpo. Es así, claro. Se ven los beneficios tanto a nivel corporal como a nivel mental, porque te lleva a otro estado, te lleva a un estado de quietud, te lleva a un estado de relajación y por tanto eso tú lo percibes también. Eso tiene que ver mucho también con otras moléculas que se están usando ya a nivel ya tipo la psilocibina, los hongos. O sea, eso es otro tema muy interesante. Otro tema. Pero es bastante interesante y muy la amplio. Relación que existe entre el cuerpo y la mente. Así es. Bueno, señores, hemos llegado al final de este episodio de Side by High. Espero que les haya gustado todas estas preguntas, que se hayan contestado sus curiosidades acerca de este tema. Volvemos muy pronto con el siguiente tema, que es el sistema endocannabinoide. Un tema muy interesante, así que ya lo saben. Les esperamos, espérennos muy pronto por acá, Side by High, un programa de Bao Media Group. Un corito no tan sano. Si te gustó el contenido de nuestro corito, deja tu comentario, comparte, recuerda darnos tu like y activar tu campanita para más notificaciones. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Guarda tus fundas, que Arroz La Garza te trae una funda de premios. Compra tu funda de Arroz La Garza en cualquier presentación. Regístrate enviando una foto del código por WhatsApp al 809-390-9200 y ya estás participando. Arroz Premium La Garza. Definitivamente el mejor arroz dominicano. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal. Menos plástico, más vida. En nuestro próximo programa vamos a estar hablando de Alejandra Camilla ya a un paso. ¿Este me lo llevo ya? ¿O tú vas a leer el final? No, me refiero a que lo recomiendes. El sol mueve la sombra de las cosas quietas. Rey, ¿cómo vas a recomendar un libro que no encontramos en las calles? Bueno, ya usted puede enviar a Amazon y buscarlo. La gente que lee este programa puede pedir cosas en Amazon. Borges and La Me. gente que lee este programa soporta la literatura, le gusta. Borges and Me. Borges Ese y sí yo. aparece. De Jay Perini. Porque leen a Claudio Rendina porque Sí. no lo va a encontrar. Exacto. Pero el de Sí. Hochi, muy bien, gran diseño. Silo Naranja apoyando. Nunca me he preocupado por el tiempo. 0 minutos. Cada libro tiene un regalo al final del camino, pero tú tienes que leerlo. Estás escuchando Duros y Canallas en Bao Radio. Sapphire Advisors, asesoría objetiva en gestión patrimonial y finanzas corporativas. Soy Juan Manuel Peña, director de Sapphire Advisors, donde brindamos asesoría en gestión patrimonial con enfoque en inversiones internacionales y en finanzas corporativas, asistiendo en valoración de empresas, planes de negocio y estudio de factibilidad. Para más información, síguenos en las redes mercadosyvalores.rd y Sapphire Advisors o vía WhatsApp 809-224-8724. Sapphire Advisors. Estoy clarísima de que yo no tengo ningún problema y que simplemente esa persona que yo quiero no ha llegado. Bueno, yo creo que esta conversación como que ya se va tornando, que hay que abrir como un vinito. Ay, sí, y acompañarla para procesar todo lo que está sucediendo. Wine and Talk. Todos los jueves en YouTube, Apple Podcasts y Spotify. Yo quería comenzar hablando de esa faceta tuya de periodista. Tú sabes que el periodismo y la literatura
están hermanados y uno pues lee y ha leído a muchos grandes escritores que partieron del periodismo y que comenzaron escribiendo periodismo. Sin ir más lejos, el gran premio Nobel de Literatura, yo creo que el centro del canon de la literatura latinoamericana, Gabriel García Márquez, ¿no? Gabo, que fue durante muchos años un periodista, ¿no? Un gran periodista, pero un periodista. Sí. Hasta el momento en que comienzan a aparecer sus novelas y sus cuentos, que muchos de ellos él mismo lo atribuye a esa formación de periodista que tiene en Cartagena. Porque la prensa está al servicio del poder y eso lo sabemos todos. La prensa está al servicio del poder. Olvídate. Bueno, comenzó José Arias, señores. Comenzó Jaina Moler. Y a los poderes fácticos y a... yo era un pésimo estudiante, hermano. Sí. Yo lo que hacía, o sea, era que leía mucho, veía mucho cine, pero no era un estudiante así como, o sea, súper aplicado. Estamos hablando del 84, después mi papá se fue para el periódico El Sol, o sea, me llevó al Sol. Uh-huh. Ahí empecé ya a trabajar como prensa. Ahí estamos en Santiago. No, ahí estamos en Santo Domingo. El Sol. Sí, El Sol estaba aquí, en Santo Domingo. Estás escuchando La Yola Borracha en Bao Radio. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.